Buenas a todos, bienvenidos a mi canal, soy DKGamers y en esta oportunidad les estoy trayendo un nuevo video del juego Age of Empires Mobile y hoy veremos héroes que están por allí. Bien, en realidad es en este evento, bien, que si venimos acá, expedición, arena, no, ejército militar. Bien, y venimos aquí a uno de los últimos, vamos a ver a 3 héroes que están hermosos. Bien, son 3 héroes. Ya tenemos una segunda heroína mítica. Teníamos a el rey Arturo, el único héroe mítico, y acá ya nos están mostrando y nos están filtrando quién sería o podría ser la próxima heroína mítica, lo que también nos hace tener la pregunta y la interrogante de ¿dónde la obtendremos? O sea, seguramente va a ser de pago o un evento de pago o algo, alguna forma. O sea, porque si el rey Arturo les costaba entre 6.000 y 8.000 dólares a los jugadores más que más pueden pagar en el juego para tenerla y maxearlo, bien, de llevarlo a lo que son el rango 5, está la pregunta de en dónde podremos obtener a esta. Ahora les presento a Eneva, el patrocinador del canal, el sitio donde yo y millones de jugadores compramos nuestros AP Coins para el juego Age of Empires Mobile y muchos más. Aquí en este momento estás obteniendo el 2x1 y un 30% de cashback hasta el 16 de mayo, lo cual hace que tenga el mejor precio del mercado. Bien, por ejemplo en el caso de las 1999 AP Coins, el precio en realidad en dólares sería de 19,28 menos ese 30% de cashback, te queda en $13,50, lo cual es mucho más barato que en Midas Buy, donde lo vas a estar comprando por 19,39 dólares y en este otro con 18,39 en CAGM. Bien, por lo tanto Eneva es el sitio donde vas a obtener tus AP Coins al precio más barato del mercado. Usa mi link, me ayudas enormemente, así que no te pierdas esta super oferta 2x1 más 30% de cashback. Puedes verlo en tu país, hacer la prueba y ver los increíbles descuentos que Eneva te estará dando. Muchas gracias. Heroína mítica, bien, se llama Hatshepsut o como se diga, y es de arqueros. Bien, así que los arqueros en algún momento van a estar tochos o van a estar van a estar bastante complejos. Bien, acá tenemos a esta heroína Hatshepsut y bueno, va a estar complicada. Vamos a ver un poco sus habilidades, a ver qué nos traen, qué nos muestran, y va a estar linda, pero primero quiero invitarlos por supuesto a que se suscriban al canal, que den like, compartan este video para que llegue a una mayor cantidad de jugadores. Y bueno, dejen ese like si les gusta, si les agrada. Y quieren saber más, no se vayan, quédense hasta el final, veremos todo. Bien, acá tenemos a la heroína esta, Hatshepsut, que prácticamente sería la segunda heroína mítica del juego. Que todavía no sabemos si vamos a tener un VIP 20, VIP 21, 22 en algún momento en el juego más adelante. Y si esta heroína va a aparecer allí o si en el VIP donde está el rey Arturo, en algún momento aparecerán más héroes y podrás irlos rotando y se llamará, no sé, la llegada de los héroes en vez de la llegada del rey Arturo. Les cambian el nombre o algo y aparezca esta heroína y otros más que serán los míticos en algún momento. Y vas a tener que pagar 6.000, 8.000 dólares por cada uno de ellos. ¡Qué locura! Pero bueno, quien lo tiene y lo quiere pagar lo hace. Y acá tenemos sus habilidades, bien, donde posiblemente en un análisis rápido, mirándola por arriba, parecería que esa inversión va a valer la pena. Inflige daño de de estrategia a hasta 3 tropas enemigas cercanas. Índice de daño 308.60%. Bonificación de estrategia y regenera una cantidad de tus unidades equivalente al 7.45% del daño de habilidad. Bien, o sea, el equivalente a esto es lo que se regenera. Hay que ver cuál es el equivalente en tropas a esto. Bien, cuando el atributo de estrategia total de todos tus héroes es mayor al de los héroes que el de los héroes enemigos, Encarnación del Dragón inflige un golpe adicional
de daño de estrategia. Índice de daño 100%. Bonificación de estrategia. Cada un punto, perdón, de ventaja de estrategia. Aumenta el índice de daño. Aumenta el daño adicional en un 2%. Hasta un máximo de 200%. Y otorga 150 de ira inicial al entrar en combate. Habilidad característica. La habilidad característica inflige daño de estrategia a la tropa enemiga. Índice de daño 240%. Bonificación de estrategia. Y reduce el poderío, la estrategia y la armadura de todos los héroes enemigos en 42 puntos. Durante 3 segundos. Y acá tenemos muchas habilidades que pueden estar muy interesantes. Bien, esta habilidad, por ejemplo. Quemadura. Es una locura esto. Ya colocamos quemadura. Bien, inflige el daño de estrategia a la tropa enemiga, índice de daño 200%, bonificación de estrategia y aplica el efecto de quemadura, que inflige daño de estrategia por segundo, índice de daño 30%. Bien, durante 6. Me imagino que este 30 es por 6. Quiero pensar que es algo así. Y vamos para acá. La otra habilidad inflige daño de estrategia a la tropa enemiga, índice de daño 280%, bonificación de estrategia y regenera las unidades de tu tropa, índice de regeneración 155%, bonificación de estrategia. Hay que ir viendo luego, veremos cuáles son las mejores habilidades. Inflige daño de estrategia una vez a la tropa enemiga, índice de daño 350%, bonificación de estrategia. Aumenta el daño de estrategia del héroe en un 30% y la probabilidad de activación de habilidades activas características en un 15%. La verdad que estas habilidades están bastante potentes. Hay que ir viendo seguramente en su momento cuando esta heroína llegue al juego. Me imagino que en algún momento van a llegar porque por algo están. Van a estar zarpadas. Bien, los mariscales. Sí, ¿no? Sí, los mariscales muy pronto se van a ver bastante. A ver acá qué es lo que nos da, por ejemplo. Estas bonificaciones. Área de efecto del ojo de Horus se vuelve circular y el número máximo de objetivos pasa a ser 3. Hay que ver eso. Circular, o sea, no importa dónde esté. O sea, pasa de ser... índice de daño de estrategia a 3 tropas enemigas cercanas. Claro, no lo especifica, pero bueno. Las estrellas también potencian bastante. Acá tenemos otro de arqueros, también mariscales. O sea, los arqueros mariscales en algún momento se van a venir bastante bien, bastante fuertes. Inflige daño de estrategia a un máximo de 3 tropas enemigas en un área en cono al frente. Índice de daño 171%, bonificación de estrategia y otorga 150 de ira inicial. Luego en esta de acá, la habilidad característica inflige daño de estrategia a la tropa enemiga, índice de daño 165% y bonificación de estrategia. Y aumenta la ira de tu tropa en 12 por segundo durante 3 segundos. Hay que ver esto cómo va a funcionar. Vamos a ver las habilidades. Bien, acá tenemos esta. Vamos a ponerla al máximo. Inflige daño de estrategia a la tropa enemiga, índice de daño 280%, bonificación de estrategia y regenera las unidades de tu tropa, índice de regeneración 155%. Otra, esta de quemadura también, inflige daño de estrategia a la tropa enemiga, índice de daño 200% y aplica el efecto de quemadura que inflige daño de estrategia por segundo. El índice de daño es de 30%. Está interesante esto. Durante 6 segundos. Hay que ver si estas dos se acumulan con la de la otra heroína. Pero no creo. Inflige daño de estrategia una vez a la tropa enemiga. Índice de daño 350%. Bonificación de estrategia. Los arqueros mariscales van a estar lindos. Aumenta el daño de estrategia del héroe en un 30% y la probabilidad de activación de habilidades activas y características en un 15%. Hay que ver. Bien, y hay alguno de estos héroes que va a aparecer en Advenimiento Legendario, me imagino, y otro va a aparecer en el MGE. Habrá que ver. Acá tenemos otro más, son 3. Tenemos por ejemplo a Alejandro Magno, que todo el mundo sigue preguntando cuándo va a llegar este héroe y todavía no sabemos nada.
tenemos que seguir esperando. Bien, va a ser para también es mariscales, que se van a venir en algún momento. Si aparecen estos 3 héroes, se van a venir con todo y van a estar bastante potentes. Tenemos acá el tema de las estrellas también, que tiene sus lindas bonificaciones. Bien. Resistencia heroica, aumenta el daño infligido por la siguiente habilidad del comandante en un 15%. Hay que ver esta parte. Y acá lo mismo, bien. Agrega ciertas cosas. Ahora sí vamos a las habilidades. Tenemos esto. Regenera una cierta cantidad de unidades de tu tropa. Índice de regeneración 128.14%. No olviden que está a nivel 1. Al llegar a nivel 40 seguramente sea más potente. Bien, acá está algunas reglas si quieren ver, pero está. Orden de ataque, acá tiene mucha información. 3 héroes toman turnos liderando tus unidades para atacar durante cada turno un segundo. Un turno equivale a un segundo. Las unidades pueden seguir atacando aunque no haya ningún héroe en el espacio correspondiente durante un turno. La eficacia de las habilidades activas, las habilidades de impacto secundario y las habilidades por turnos de un héroe se determinan cuando es el turno de ataque del héroe. Sin embargo, la habilidad de comandante y las habilidades pasivas de un héroe no están sujetas a los turnos. Más o menos ahí, pequeño detalle. Habilidad característica: cada 6 segundos regenera tus unidades. Pará. Ya regeneraba y ahora regenera de vuelta. Qué lindo que va a regenerar como loco este. Regenera tus unidades, índice de regeneración 110%, bonificación de estrategia, bonificación de poderío. Y reduce el daño recibido por tu tropa en un 10%. Bonificación de estrategia, bonificación de poderío durante 3 segundos. Al mismo tiempo existe la probabilidad del 12% de otorgar el estado de inmunidad de daño. O sea, ignora todo el tipo de daño. No recibe nada de daño. Qué lindo. Durante un segundo, bien, el cual la tropa ignora todo el daño, aumenta el daño de la siguiente habilidad del comandante en un 20%. O sea, no te hacen nada de daño y encima después le metes una linda bonificación. Está interesante. Bien, acá tenemos esto que... Bien, vamos a mostrar la primera, si no tiene sentido. Inflige daño de poderío a la tropa enemiga cada 9 segundos. Índice de daño 200%, bonificación de poderío. Hay una probabilidad del 46% de aumentar el daño de todos tus héroes en un 30% durante 3 segundos. Siguiente habilidad: regenera tus unidades después de cada 6 ataques básicos que lance tu tropa. Índice de regeneración 145%, bonificación de poderío. Tiene varias habilidades de regeneración. Activa aleatoriamente uno de los siguientes efectos cada 9 segundos en la tropa enemiga. Inflige daño de poderío, índice de daño 400. 2. Inflige daño de estrategia, índice de daño 400. Bonificación de estrategia, aumenta el daño recibido en un 32% durante 3 segundos. Hay que ver esto, cómo funciona. Después de que el héroe regenere unidades, reduce el daño recibido por tu tropa en un 20% durante 3 segundos. Hay que ver. Tan interesantes las habilidades de estos héroes. Están bastante potentes. Interesantes y muy lindas. Pero bueno, veremos qué pasa. Veremos si en algún momento van a llegar estos héroes, ¿no? Hay que ver si llegan en algún momento. Ahora los conocemos porque están acá. O sea, los hemos visto en algunos combates. En estos lugares, ¿no? Teníamos al rey Arturo. Y ahora tenemos a la heroína. La tocha esta. Miren la que está potente. Se viene lindo para gastar unos $8.000 más para Age of Empires Mobile. Así que bueno, veremos cuando llegan, veremos qué es lo que hay, qué es lo que se va a ver en algún momento. Bien. No tenemos para ver la filmación, ¿no? No me deja ver. No hay forma de... The daughter of Amun hereby speaks upon no hay forma de... I am Pharaoh. Puedo hacer el 360 y eso y alejarme, pero no. Sí, no hay otra vuelta.
Bueno, espero que les guste, que les agrade. Muchas gracias por todo. Suscríbanse al canal, den like, compartan y nos vemos muy pero muy pronto.